chicas, en este vídeo vamos a explicaros cómo preparar un examen. Para ello vamos a explicaros primero cómo organizarnos antes del examen, después cómo prepararse el día antes y finalmente cómo realizar el examen. Comenzamos con la organización previa antes del examen. Primer paso, cuenta con toda la información necesaria. Para planificar bien un examen necesitamos contar con una información imprescindible, la fecha del examen. Es muy importante que la apuntes en tu agenda cuando se fija el examen en clase. El contenido que entra. Es imprescindible conocer con claridad qué páginas del libro o de los apuntes, qué apartados, gráficas, etcétera, entran. El tipo del examen. Si es un examen tipo test, hay que conocer los detalles en profundidad. Si es tipo tema, necesitas conocer el esquema lógico de los temas. Si es de preguntas cortas, necesitamos conocer bien las palabras clave y las definiciones. Y si es un examen práctico, necesitamos conocer bien la teoría y practicar todos los tipos de ejercicios que se hayan visto en clase. Segundo paso, realiza una correcta planificación. Cada examen y cada alumno necesita un tiempo diferente de preparación. Sin embargo, hay algunos elementos que facilitan el estudio y acortan el tiempo de preparación. Estar atento en clase y llevar la asignatura al día. Como no siempre es fácil que se cumplan estas condiciones, a veces necesitamos más tiempo para preparar el examen. Una buena planificación del tiempo de un examen debe incluir al menos 2 repasos de todo lo que tengas que estudiar para el examen. Mira cómo se planifica. Cuenta el tiempo que tienes para preparar el examen en horas. Por ejemplo, en una semana puedes sacar 12 horas para preparar un examen. Divide el tiempo que tienes para preparar el examen en 3/3 y dedica los 2 primeros al primer repaso y el último al segundo repaso. Si tienes 12 horas para preparar un examen, dedica 8 al primer repaso y 4 al segundo. El primer repaso siempre es más difícil, por eso te lleva más tiempo. Utiliza el primer repaso para hacerte esquemas, utiliza el segundo para memorizar y apunta tu plan de trabajo en una agenda para poder recordarlo cada día. Tercer paso, cumple lo planificado. Intenta cumplir lo que has planificado, te sentirás mejor. Segunda parte, ahora vamos a pensar en el día antes del examen. Primer paso, cuida los aspectos físicos. Si duermes al menos 8 horas, si no descansas bien rendirás peor en el examen y te cansarás antes. Si el examen es por la mañana, desayuna como cualquier otro día. Si es por la tarde, no comas mucho o medio día. Segundo paso, cuida los aspectos psicológicos. Es importante que estés tranquilo, la ansiedad y los nervios no te van a sentar bien. Te recomendamos que pienses en positivo, es decir, que pienses que te has esforzado, que has trabajado y que ya vendrán los resultados. Si te pones muy nervioso, te puede ayudar a respirar hondo varias veces. Tercer paso, preparar el material necesario. Debes preparar el material que puedas necesitar en el examen. Un par de bolígrafos, goma, lápiz, compás, regla, calculadora, etc. Última parte, durante el examen. Primero, antes de empezar, respira hondo y escucha las indicaciones del profesor. Pon tu nombre y el curso. Después, echa un vistazo general al examen para hacer una idea y mira lo que vale cada pregunta. Segundo paso, al responder. Lee bien las preguntas hasta que entiendas, de esa manera puedes contestar a lo que te piden realmente. Utiliza un boli para contestar, pero no uno rojo. Deja márgenes a los lados. Numera todas las preguntas y deja un espacio entre una y otra. Así el profesor lo leerá mejor y tú puedes añadir algo si te recuerdas de algo. Cuida la letra y la presentación. Si te equivocas puedes utilizar tipes o tacha, pero solo con una línea. No hagas garabatos para tachar. Si dudas de la ortografía de una palabra, busca un sinónimo. Responde primero a las preguntas que mejor te sepas, numerándolas adecuadamente y pon una marca en las dudosas para contestarlas después. Si tienes dudas, pregúntale al profesor. No copies. Si copias, no eres honesto y al final te acabarán pillando. Te sentirás mejor con un 5 sin copiar que con un 10 copiando. Si el examen es tipo test, fíjate en los adverbios, siempre, a veces, nunca, y piensa en su significado. Lee todas las opciones antes de decidirte. Si el examen es tipo tema, hace un esquema previo, mental o en una hoja en sucio, de lo que vas a contar antes de ponerte a escribir.
Si el examen es de problemas, escribe los datos. Haz un desarrollo de forma ordenada, piensa si el resultado es razonable y escribe el resultado con sus unidades y mételo dentro de un recuadro. Tercer paso, antes de entregarlo, haz una revisión general que incluya los siguientes aspectos. Revisa si has puesto el nombre, mira si has contestado a todo lo que sabes. En caso de problemas, repasa los resultados. Asegúrate que están recuadrados y con unidades. Esperamos que este vídeo sobre cómo preparar un examen os haya resultado útil. Un saludo.